independencia de 1810. Causas internas. Fueron principalmente la desigualdad económica y social de sus habitantes, el despotismo y desprecio con el que los europeos ven a los criollos, pues ellos querían independizarse, tener un poder político y mayor libertad económica para poder desarrollarse libremente. Además de un factor importante fue el de los indígenas y esclavos, porque se encontraron en una situación de pobreza extrema y esto próximamente dio pie a la destrucción de su cultura. Acerca de la economía, España siempre ha considerado a América como parte de ella misma y por ende había dejado en pie un sistema de monopolios, estancos, barreras que tendían a impedir el libre comercio exterior. Los impuestos eran muy elevados y España estaba en decadencia. Entre algunas de las causas externas de la independencia está la influencia de las ideas francesas, ya que los criollos y demás dirigentes de la guerra de independencia recibieron muchas influencias de dicha tendencia teórica, principalmente a lo que se refiere a los derechos fundamentales del hombre. Su crítica a la monarquía, su apoyo al sistema republicano, al gobierno, la división de la Iglesia con el Estado y sobre todo su pensamiento de igualdad de todos ante la ley. Otro factor que influyó mucho fue la independencia de las 13 colonias inglesas en Estados Unidos en 1776. Esto hizo que los revolucionarios pensaran en cómo las 13 colonias habían podido emanciparse o liberarse de la potencia más poderosa del mundo y que ellos tenían que ser capaces de hacer lo mismo con España, que era en eso entonces una metrópoli decadente y en crisis. Así que esto hizo que tuvieran más puntos a su favor para levantarse en armas en contra del régimen monárquico. Otro factor fueron los ideales de la Revolución Francesa, que surgió en 1789, ya que este suceso significó el triunfo de la burguesía sobre la nobleza y el clero, además de realizar una serie de reformas como la Declaración de los Derechos del Hombre, la Constitución y la implantación del sistema republicano, y que aunque las autoridades coloniales trataron de ocultar este suceso, fue imposible, y llevó a los insurgentes mexicanos. Antecedentes de la independencia de México. La Ilustración, siglo XVII a siglo XVIII, donde se empleó la ideología del liberalismo, caracterizada por la democracia, división de poderes y soberanía nacional. Despotismo ilustrado y reformas borbónicas, siglo XVIII. El despotismo es un antecedente, porque sus ideas influyen en la organización política y económica novohispana. Reformas borbónicas. Estas son al restar poder al rey, aumentar impuestos y por parte de los criollos perder poder tanto económico como político. Revolución Industrial 1770. Las innovaciones tecnológicas no lograron llegar al territorio novohispano por la intervención de la corona española. Independencia de las 13 colonias 1776. Es donde se ponen en práctica los ideales de Ilustración y se logró independizarse de una gran potencia como Gran Bretaña. Revolución Francesa, 1789. Muestra la posibilidad de derrocar a un rey e imponer un gobierno republicano. Napoleón Bonaparte en España, 1808, y Congreso de Viena, de 1814 a 1815. Es donde se rompe el equilibrio de poder de los gobernantes españoles, lo que causa una crisis de la monarquía española. Ideologías del siglo XIX, nacionalismo e idealismo. Para los novohispanos, generó sentimientos como igualdad, pertenencia al país, unidad, etc. Independencia de Haití, 1808. Pueblo que establece un gobierno que lucha por sus intereses. Todas estas corrientes ideológicas se dieron a conocer a través de hojas informativas que tuvieron un impacto sociopolítico. El periodo de la independencia de México, que son los antecedentes y causas, son caracterizados por dos ideologías, el liberalismo y el conservadurismo. Las reformas borbónicas del Congreso de Viena fueron caracterizados por la ideología del conservadurismo, porque tuvieron el objetivo de mantener el sistema de valores políticos, sociales y morales. El segundo periodo es la iniciación de la independencia de México, que abarcó del año 1810 a 1811. Es caracterizada por la ideología del liberalismo, porque en este periodo están marcando diversos objetivos que hablaban principalmente de poner fin al mal gobierno de los españoles. Ilustración, la independencia de las 13 colonias, la Revolución Francesa y la independencia de Haití fueron caracterizados por la ideología del liberalismo, porque tuvieron el objetivo de derrotar a un gobierno dominante
logrando la libertad de establecer su propio gobierno que defendía sus intereses. El tercer periodo es la organización, que abarcó del año 1811 a 1815. Es caracterizado por la ideología del liberalismo porque se define con claridad el principal objetivo de la independencia y se empiezan a elaborar planes estructurados en la organización del país una vez que hayan logrado su independencia del dominio español. El cuarto periodo es la resistencia, que abarcó del año 1815 a 1821. Es caracterizada por la ideología del liberalismo porque forman el ejército trigarante y mantienen el mismo objetivo de independizarse del dominio español. El quinto y último periodo es la consumación de la independencia de México, que abarcó el año 1821. Es caracterizado por la ideología del conservadurismo, porque una vez que lograron la independencia, tuvieron que mantener con su nueva forma de gobierno, acabando con el imperio español. Consecuencias políticas. En el aspecto político podemos observar cómo la burguesía aprovecha en el momento de la debilidad del antiguo régimen para afianzarse en Cádiz con la promulgación de 1812. Esta constitución es de carácter liberal, basada en el régimen de soberanía nacional con un rey al frente, o sea, era una monarquía constitucional. Los criollos aprovecharon el momento para hacerse fuertes y poco a poco aumentar su peso político en el territorio americano. Aspecto social. México en 1800, gracias a todos los africanos traídos, a diferencia de su vecino del norte, tenía una sociedad multirracial integrada a través del mestizaje. La consecuencia social era el descenso demográfico ocasionado por la masacre de la guerra dejada atrás de sí. Con este movimiento, en el aspecto económico, se buscó la forma de romper el sistema comercial que España había impuesto en las colonias, de manera que se buscara la mejor aprovechación de los recursos para poder crecer en esta. En lo político, aunque el gobierno no fue una independencia absoluta, se otorgó a las manos de los criollos, ya que eran personas que habían sufrido la misma marginación y se creía que estos, debido a eso, podían ser un buen gobierno para el pueblo. En lo social, con el tiempo, los criollos se creyeron más superiores a los indígenas. Sin embargo, los indígenas tiempo después fueron declarados como ciudadanos y la relación fue mejor con los criollos, por lo que el gobierno fue más estable. La Ilustración fue un movimiento que ayudó a cambiar la manera de pensar de todas estas personas, una motivación para que ellos hubieran hecho esto.